Hermano, buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alegría de mi corazón, hermano, es estar predicando la palabra de Dios y meditando juntamente con ustedes en sus hogares. Y estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora entramos al quinto sello. Entramos ahora en el capítulo 6 del versículo 9 hasta el 11. Son 3 versículos bíblicos que vamos a estar estudiando en esta ocasión en el libro de Apocalipsis. Bien, dice la palabra de Dios así en el versículo 9. El versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes eran estas almas? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Por qué estaban allí estas almas debajo del altar? Bien, la palabra del Señor nos dice de que estas almas son los primeros mártires de la gran persecución que va a hacer el anticristo. O sea, Dios va a levantar predicadores, un ejército de predicadores de 144,000 judíos. O sea, cuando la iglesia ya sea arrebatada, los tratos del Señor ya no van a ser con la iglesia, porque la iglesia va a estar en el cielo. Los tratos del Señor van a ser con los judíos, con Israel. Dios no ha desechado a Israel, va a trabajar con Israel, va a levantar 12,000 de cada tribu, son 144,000 judíos. Entonces, estas almas son los primeros mártires judíos que han estado predicando la palabra de Dios, como dice aquí, está dando testimonio, y por causa del testimonio y la predicación de la palabra de Dios, el anticristo los va a matar. Ahora, ¿con qué muerte va a matar el anticristo? Entonces hay que ir al idioma griego, porque el idioma griego y tanto el idioma hebreo son gemátricos. Ahora usted me preguntará: pastor, ¿pero qué significa gemátrico? ¿Qué significa gematría? Significa que Dios es matemático y que cada palabra tiene un número, entonces se califica por medio de números. O sea, Dios es matemático, es tremendamente preciso. Por eso estos idiomas, tanto el hebreo como el idioma griego, son matemáticos, son precisos. Lo que quiere decir el Señor, para de esa manera no desvirtuar ni tampoco equivocarnos. Por eso es importante ir a estas palabras en griego. Por eso utilizo estas palabras en griego, porque las he investigado para poderles hablar a ustedes con precisión matemática como Dios quiere. Entonces, estas son almas que no pertenecen a la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada. Estas son almas que pertenecen al ejército de los judíos que van a estar predicando la palabra de Dios. Son los primeros mártires. Por eso dice, está en el altar. Ahora, este altar no es el altar del incienso del tabernáculo, sino es el altar de los sacrificios. Por eso estos han sido sacrificados. ¿Por qué? Porque dice en el libro de la palabra de Dios, aquí en este capítulo 6, dice que van a ser muertos por degollamiento. O sea que van a degollar, van a sacarle la cabeza a todos los predicadores de ese tiempo, que son los primeros mártires judíos. La palabra ahí es esfagmenón. Esfagmenón significa que van a ser muertos por guillotina. O sea, el arma que va a utilizar el diablo es el esfagmenón, significa la muerte por guillotina, muerte por sacar la cabeza. Ahora, también ellos son inmolados, porque sabían, estos predicadores judíos saben muy bien de que van a predicar hasta que termine su ministerio por degollamiento. Y la palabra ahí, inmolado, es esfaso. ¿Qué significa inmolado, amado de Dios? Inmolado significa una muerte no por una causa buena, simplemente, no, es más que una causa buena, sino es una muerte por un sacrificio que está haciendo para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Es una persona que se inmola, es una persona que no solo muere por una causa, sino también por un sacrificio. Entonces se llama inmolarse. Ellos se inmolan así, saben muy bien que van a ser muertos por el anticristo, pero van a hacer su ministerio predicando la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que serán muertos por 2 cosas. 1, por predicar la palabra de Dios, y 2, por dar un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, van a salvarse las personas. Muchas personas me preguntan: pastor, ¿va a haber salvación
en la tribulación, en la gran tribulación, sí va a haber salvación, sí va a haber salvación. Dios es tan misericordioso y tan bueno que va a salvar a muchas personas se van a salvar, pero eso sí, va a ser de angustia, derramamiento de sangre y de muerte terrible, que es muerte muerte por decapitación. Muy bien, amados del Señor. Ahora es necesario analizar los verbos. Dice la Biblia, y termina este versículo 9, dice, a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El verbo tener. Estoy investigando acerca sobre el verbo tener. Este verbo es eijón, que está en participio activo, pretérito perfecto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ese testimonio que ellos están dando va a servir para los otros que vienen en estos meses que van a venir ya de los 3 años y medio de la gran tribulación también, donde va a ser el ejemplo que ellos han dado su vida por Cristo y ellos también van a dar su vida por el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa eijón en el participio activo, pretérito perfecto. Gloria a Dios. Entonces esas eran las almas que están bajo el altar. Ahora, en la segunda pregunta, la segunda interrogante, vamos a verlo en el versículo 10. ¿Qué es lo que pedían estas almas? Estaban ahí bajo el altar de Dios, pero ¿qué es lo que pedían estas almas? Dice el versículo 10, voy a dar lectura. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Noten lo que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, esto lo decían con mucha reverencia, con mucho respeto, pero dice a gran voz, a gran voz. Esta palabra clamaban es la palabra que utiliza el Espíritu Santo, craso. Ahora, lo normal hubiese sido utilizando la palabra foneo, que es clamar, pero magistralmente el Señor cambia la palabra craso, que es más enfática la palabra, es decir, era una clamación. Estaban pidiendo estas almas con voz potente, con voz fuerte. Estaban ellos pidiendo. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Algo estaban pidiendo. Bueno, en nuestra Biblia, en el idioma castellano, dice venganza. Estaban pidiendo venganza por la sangre que había sido vertida por los moradores de la tierra, por este anticristo. Pero en el original griego no dice simplemente venganza, sino dice la palabra edikeis. Esta palabra edikeis significa vindicación, vindicación. ¿Qué cosa es vindicación? Están pidiendo al juez que le dé la sentencia a esta gente, que le dé su castigo verdadero por el hecho de que han cometido asesinato de sus almas, de su cuerpo, perdón, de su cuerpo. Entonces ellos están pidiendo vindicación, vindicación. Bien, en tercer lugar, ¿a qué se refiere que dice que le dieron algo a estas almas? ¿Qué le dieron a estas almas? En el versículo 11, para terminar, dice, y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que ellos clamaban con voz fuerte, ¿no? Que por favor les atienda. Y entonces Dios, ante ese clamor, les da tres promesas. La primera promesa dice que se le dará vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Ahora, ¿qué significa vestiduras blancas? En el original, la palabra estolé leukos. Estolé leukos. ¿Qué significa estolé leukos? Significa una vestidura, una estola que va a venir del cuello hasta los pies. Una túnica blanca. ¿No? Noten, hermanos, que no es la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia no se le va a dar un cuerpo de vestiduras blancas que simboliza la pureza de las buenas acciones, la paz que tendrán ellos también, pero la iglesia tendrán un cuerpo, todos los miembros de la iglesia, un cuerpo de carne y de huesos, así que no es la iglesia. Por eso, hermanos, hay que definir bien en el griego, hay que ir hasta el griego para definir bien. Estolé leukos significa vestiduras blancas que van a recibir estas almas.
muy bien. Esa es la primera promesa, amados del Señor. Ahora será una especie de cuerpo, no lo sé, pero la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. 1 Corintios capítulo 15, versículo 40 nos dice de que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos también terrenales. Una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra es la gloria de los cuerpos terrenales. Es muy probable que sea una especie de cuerpo, pero de vestiduras de pureza. Es diferente al cuerpo que van a tener los redimidos que pertenecen a la iglesia del Señor. Sé que es diferente totalmente. Por eso digo que no es la iglesia la que va a ser perseguida, porque la iglesia ya ha sido arrebatada antes. Entonces esa es la primera promesa. Estolé leucos, significa vestiduras blancas. La segunda promesa que le da el Señor ante el clamor de estas almas es que descansasen, dice, por un poco de tiempo. Descansasen por un poco de tiempo. Anapu sentai. Anapu sentai es la palabra en griego para descansasen. Entonces estas tienen tres connotaciones a esta palabra Anapu sentai. Primero, la connotación es descansar en sí. O sea, ¿qué cosa es descansar? Significa cesar de trabajar. La segunda connotación es reposar. ¿Qué significa reposar? Mantenerse en quietud y en paz. Esas almas van a estar en quietud y en paz, a pesar que están reclamando, están clamando también por favor que se le haga pues justicia, ¿no? Estas almas están en una completa paz y en quietud. Y la tercera connotación es recrear. ¿Qué significa recrear? Significa disfrutar en la presencia del Señor. Es decir, ante la presencia del Señor hay un disfrute. Es hermoso estar en la presencia del Señor. Muchas veces cuando hemos estado orando, hemos sentido la presencia del Señor como un deleite sumamente hermoso, amados del Señor. Esto se presenta cuando nosotros nos acercamos al Señor con limpia conciencia y en santidad. El Señor nos hace deleitar en su presencia. Bien, dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo capítulo 16, versículo 11. Dice así: en tu presencia hay, dice, plenitud de gozo. Y dice, y delicias a tu diestra para siempre. O sea, ellos están gozando de una delicia de estar en la presencia del Señor y Él tiene una multitud de gozo. Ahora hace poco algunos hermanos y también algunos pastores, por medio de esta pandemia que hay sobre el virus, COVID-19, han partido a la presencia del Señor. ¿Qué están haciendo ellos allí? Están gozándose con plenitud en la presencia del Señor. Un gozo. Y dice, están saboreando también las delicias que tiene el Señor a su diestra. Es una alegría, queridos hermanos. Hace poco ha partido mi amigo, el pastor, bueno, no quiero decir muchos nombres, hermanos, me da mucha pena realmente, pero han partido algunos pastores, hermanos amados, que me da realmente, por un lado me da tristeza, me da pena, pero por otro lado me alegra de que estén en la plenitud de gozo delante del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, son tres promesas que le dan. Esta es la segunda promesa. La primera promesa que les van a dar, estolé, leucos, o sea, vestiduras blancas. La segunda promesa es que descansase por un tiempo, anapu sontai, que significa que van a estar descansando, reposando y van a estar gozando de la plenitud del Señor con delicias a la diestra del Todopoderoso. La tercera connotación es que le dicen que no va a ser por mucho tiempo, sino va a ser por un tiempo muy corto, para que todos los que están predicando la palabra de Dios vengan también bajo el altar de Dios. Y esta palabra es konon micron, que significa una micra de tiempo. Konon micron significa una micra de tiempo que va a pasar para que todos los que están predicando la palabra de Dios estén juntos con ellos, los primeros mártires, que está hablando en este capítulo 6 del versículo 9 al versículo 11 que estamos ahora predicando, estamos meditando la palabra de Dios. Entonces acabó ya la meditación en el versículo 11 y quiero acabar con esta conclusión. En primer lugar,
¿Quiénes son estas almas? No son la iglesia, son los primeros mártires de la gran persecución que va a ser el anticristo y que le va a dar muerte a ellos por medio de la guillotina, la decapitación, el degollamiento. Entonces ya hemos hablado sobre eso. No es la iglesia, son los judíos, es el ejército que Dios ha levantado para predicar la palabra de Dios, que son los tratos que está haciendo Dios ahora con los judíos. Muy bien, y también estamos exponiendo, hermanos, claramente que la respuesta es sí, que va a haber salvación en esos tiempos. Pero ¿por qué esperar esos tiempos, no, hermanos? ¿Por qué esperar ese tiempo si ahora estamos en la dispensación de la iglesia? Ahora estamos en el tiempo en que nosotros podemos pertenecer a la iglesia del Señor. Recuerde que la iglesia del Señor va a ser llevada al cielo. Puede ser ahora, en este día, en esta noche, o entre 2 días, 3 días, no sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que el arrebatamiento del Señor es inminente, es real y se hará en cualquier momento. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada al tercer cielo con el Señor Jesucristo. Entonces, todavía hay tiempo ahorita. Hay tiempo ahorita, hermanos, de arrepentirse y de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Quiénes serán arrebatados? Aquellos que tengan el Espíritu Santo en su corazón. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu Santo en su corazón? Son aquellas personas que se han arrepentido y han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia lo dice: arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Y el Señor quiere salvar no solamente a ti, sino a toda tu casa. Tú, hermano, si estás viviendo una doble vida, te quedas, vas a tener que pasar la tribulación y la gran tribulación. Y eso va a ser terrible, hermanos. Como estamos viendo aquí, los juicios de Dios, primero se abren los sellos, luego después se toquen las trompetas y luego después el derramamiento de 7 copas. Cada vez es un juicio más terrible y Dios no quiere que pases esa tribulación, esa gran tribulación. Dios quiere que tú vayas al cielo. El cielo ha sido hecho para ti ha sido el cielo hecho por el Señor. Así que usted se arrepiente de sus pecados y lo recibe como su Señor y Salvador, usted es inscrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo que impide que podamos ir al cielo para tener una comunión íntima con Dios? ¿Qué es lo que impide? Es justamente el pecado, las malas acciones. Deja de pecar. ¿Por qué quieres ser castigado aún? Dice el Señor. Entremos en cuenta, dice en Isaías, en el libro de Isaías. A ver, siéntate ahí, vamos a conversar los dos. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que tienes tú para darme? No tenemos nada para darle al Señor. Pero Él sí tiene para darnos vida eterna. Si tus pecados, dice el Señor, tus pecados, tus errores, tus maldades, tus malas acciones fueren rojos como el carmesí, dice el Señor, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Mira lo que el Señor ha hecho. Nosotros merecemos morir, es decir, estar separados de Dios eternamente por nuestro pecado. Ya desde que hemos nacido, nacemos ya muertos, nacemos pecadores, nacimos ya pecadores. Entonces necesitamos nosotros tener paz con Dios. Pero ¿cómo solucionó el problema eso? El problema lo solucionó por medio de su amor, dando a su propio Hijo Jesucristo y muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. La Biblia dice claramente de que la vida en la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 11. Así que Jesucristo vertió su sangre para que nosotros tengamos vida. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Él tomó nuestro lugar. Él se sacrificó por nosotros. Mire, tremendo amor. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted cree en Jesucristo que murió por usted. La Biblia lo dice claramente de que todo aquel que cree que Jesús murió por usted y que cree que fue resucitado al tercer día, entonces dice será salvo. Porque con la boca se confiesa entonces para salvación. Con el corazón, usted tiene que hacerlo de corazón. Si usted lo hace solamente de boca para afuera y no de hechos y en verdad, entonces usted no es salvo. Usted no ha sido inscrito en el libro de la vida. Pero si usted de corazón le dice al Señor: perdóname, Dios, no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. ¿Sabe qué? Algunas personas me dicen: Señor, yo he hecho abortos, he hecho muchas cosas más, he delinquido.
yo soy una persona realmente que no merezco la salvación. Es cierto, no mereces la salvación, pero quiero decirte que no hay ningún pecado que no pueda perdonar el Señor. Ven a Jesucristo, ven a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y recíbelo en tu corazón. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el poder, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted va a tener un padre, si usted se arrepiente y recibe a Cristo, un padre como Dios. Dios lo va a cuidar, lo va a bendecir, lo va a guardar en esta vida y en la otra también. Gloria al Señor. Ahora, no significa que ya todos los problemas lo va a limpiar el Señor, lo va a aliviar el Señor. Sí, claro que sí. Si usted tiene fe, el Señor lo va a bendecir, lo va a ayudar. Pero como dije la vez pasada, una cosa es tener problemas sin Dios y otra cosa es tener problemas con Dios, con la ayuda de Dios. Él le va a bendecir, le va a guardar por los caminos derechos que Él quiere que usted ande. Venga el Señor Jesucristo. Usted está trabajado, usted está cargado, usted está atribulado, está pasando por un problema grande. Venga el Señor Jesús. De repente todo eso Dios lo ha permitido para que usted sea inscrito en el libro de la vida y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú y tu casa serán salvos. No pases la tribulación. Dios quiere que seas inscrito en el libro de la vida y que vengas al conocimiento de Él y que pertenezcas a la iglesia. Recibe a Jesucristo. Ven a Jesús. ¿Por qué no se lo dices? Que una vez le dije al Señor y el Señor vino a mi corazón y el Señor me salvó y toda mi casa, ahora hablamos el mismo idioma, hacemos nuestros cultos, nuestros devocionales, ¿no? Ahí con el Señor, dirigido por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Aún este tiempo tan difícil de pandemia, el Señor, hermanos, es tan fiel que nos bendice y nos cuida. Gloria a Dios. Miren, el enemigo ha mandado este virus para dar mortandad y para alejar a la iglesia y a no reunirse en los templos. Pero miren lo que ha hecho Dios, ahora nos ha dado más todavía unión, porque a través de esta situación podemos estar estudiando más la palabra del Señor. Venga al Señor Jesús. No lo rechaces a Cristo, no rechaces tu vida. Recibir a Jesucristo es recibir la vida eterna. El Señor ha prometido vida eterna. Venga al Señor Jesús. ¿Cómo se lo puedes decir? Dice, confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Él dice, yo estoy a la puerta de tu corazón. Tanto a los cristianos, entre comillas, que están viviendo doble vida, porque yo conozco a muchos cristianos que están viviendo doble vida. A Dios no se le puede engañar. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recibir, va a cosechar. Ven al Señor, pero con sinceridad. Con sinceridad, díselo al Señor. Díselo con tus palabras. Dile así, yo te voy a ayudar. Dile así, inclina tu rostro, por favor. Dile así al Señor, Señor Jesucristo, yo sé que tú has muerto por mí. En esta mañana yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, gracias, porque tu palabra dice que tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan a tu conocimiento. Señor, gracias. Yo abro mi corazón en estos instantes y te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, recibo tu vida, Señor. Gracias, todopoderoso Dios. Gracias porque sé que tú has muerto por mí y has resucitado al tercer día por mí. Gracias, Señor, por inscribirme en el libro de la vida. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, te agradezco. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Si tú le has dicho eso, créeme de que Dios ya escuchó. Él tiene sus oídos atentos a las oraciones que las personas se arrepientan. Ven al Señor Jesucristo siempre. Lee la palabra de Dios. Y cuando pase la pandemia, reúnete con gente también cristiana que se han entregado a Jesucristo. Te felicito, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones.